Bien, seguimos a las 7 en punto de la mañana con más de Primera Página, como anunció mi compañera Estefanía Olivares hace tan solo pocos minutos. Ya tenemos sentado acá como primer invitado del día a el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, es presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, abogado también, diputado Rafael Guzmán. Vamos a hablar sobre el tema de la derogatoria de ley de ilícitos cambiarios y también otros de interés, porque el Parlamento ha seguido trabajando como es su deber y hay cosas que destacar y que usted debe siempre saber como ciudadano de este país. Bienvenido. Un placer tenerlo por acá. Si quieren escribirle al diputado, con mucho respeto, como siempre pido, hacer alguna pregunta o comentario, @Primera Página en Twitter. Yo voy leyendo las preguntas y luego se las hago a él de parte de ustedes para que conteste a sus inquietudes. A ver, diputado, quiero empezar por el ABC para que quien de repente no entiende mucho de esto pueda comprender a qué se debe. ¿Qué son los ilícitos cambiarios y en qué se basa esa ley? Bueno, esto es una ley del régimen, que en su momento, recuerda que nosotros teníamos ya alrededor de 15 años con un control de cambio instalado, un control de cambio que lo que ha generado es corrupción, escasez, inflación, por un mal manejo, por supuesto, de este sistema innecesario. Y bueno, el gobierno, hoy por hoy, esa ley, hasta que supuestamente fue derogada por la Asamblea Nacional Constituyente, esa ley servía pues simplemente era un instrumento de extorsión, porque tú verás por ahí, por lo menos Giordani, el exministro Giordani en su momento habló de malversaciones de más de 50.000 millones de dólares de dólares que se entregaron a estos importadores y que a empresas de maletín y que por supuesto se los robaron. Y no pasó nada. El Ministerio Público no hizo en su momento nada y sigue siendo precisamente un mecanismo, fue para un mecanismo de extorsión. Okay. El gobierno anunció con bombos y platillos que iba a derogar la ley de ilícitos cambiarios, pero no deroga el control, el convenio cambiario. O sea, y a eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con esto? Porque hubo confusión de, ya no hay control de cambio en el país establecido desde el año 2002, ¿se flexibilizó, no se flexibilizó? ¿Qué pasa allí para que la gente lo entienda? No se flexibilizó, pues sencillamente mantenemos un control de cambio, ahora con otros mecanismos, porque no hay oferta de dólares. Estamos hablando que si tú tienes una vía para comprar unos dólares y en esa vía para comprar unos dólares tú no obtienes la cantidad de dólares que tú necesitas para satisfacer sus necesidades, una persona natural que necesite comprar 1.000, 2.000 dólares o bien sea por un viaje o por un tema médico o cualquier otra circunstancia, si no lo obtiene por estos mecanismos de subastas que establece el gobierno, pues va a acudir a otro lugar. Y ese otro lugar se llama mercado paralelo, mercado negro, pónganle el nombre que ustedes quieran. Ese mercado se origina porque definitivamente hay un control de cambio en el país. Exactamente, porque no hay transparencia en el mecanismo de asignación de divisas por parte del gobierno. Cualquier persona que está fuera del país que pretende ayudar a sus familiares en Venezuela, pues trata de sacarle, maximizar lo más posible esos dólares que está enviando. Entonces, obviamente, si en un lugar, en una casa de cambio, le pretenden dar 60 bolívares de los nuevos por ese dólar y aparece otro espacio donde te van a dar el doble o un poco más del doble o menos del doble, pues sencillamente te vas a ir por ese mecanismo. Y eso es una realidad que está allí, porque los mecanismos oficiales no establecen de forma transparente y tampoco responden al mercado. Frente a eso, el origen de todo esto es el esquema de la política monetaria y cambiaria que tiene que tenemos establecida en el país. Y por eso es que nosotros, fíjate que la primera ley que se aprobó en su momento por la Asamblea Nacional fue la ley del Banco Central, tratando de rescatar la institucionalidad del Banco Central. En ese momento era prácticamente como una prueba, porque esta ley del Banco Central había sufrido varias modificaciones y la última era como quien dice el palo a la lámpara, buscando sencillamente que obtener total dominación por parte del Banco Central, de la institución del Banco Central. Entonces nosotros presentamos una reforma de la ley del Banco Central para llevarla a la ley anterior, una ley que había propuesto
Nicolás Maduro en su momento, que había sido aprobada por la Asamblea Nacional en su momento y que había sido avalada. Bueno, esa ley que nosotros aprobamos, que era igual, pues sencillamente fue declarada nula. Pues, en ese sentido, nosotros creemos que la única forma de sacar el país adelante es recuperando la institucionalidad, valga la redundancia, de las instituciones del país, y por eso nosotros el día de ayer presentamos ante la plenaria una nueva ley del Banco Central. Eso le va a preguntar, porque incluso la gente, el sector opositor que votó por ustedes en la Asamblea Nacional en el año 2015, y lo están colocando incluso en algunas preguntas, valga la redundancia, piden más trabajo de su parte, tienen el viento en contra, como uno puede decir coloquialmente hablando, pero dicen que no ven el trabajo, que no ven, no le ven el queso a la tostada, hablando coloquialmente, y ustedes han aprobado leyes, por ejemplo esta del Banco Central, que me gustaría especifique de qué va, para que también sepan qué se está haciendo y qué no. Claro, fíjate, esta ley del Banco Central, precisamente lo que busca es sí recuperar la absoluta institucionalidad, autonomía y transparencia del Banco Central, que responda a una política absolutamente monetaria, fiscal, que el Banco Central deje de ser esa caja chica del gobierno, ese cajero automático del gobierno que imprime dinero, emite dinero inorgánico a petición, a diestra y siniestra por parte del Ejecutivo, y precisamente establecer como principio fundamental la libre convertibilidad de la moneda. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el Banco Central sea el regulador del régimen cambiario y monetario en el país. ¿Con esto quiere decir que no lo están haciendo ahora? No lo están haciendo ahora. Es prácticamente, estamos hablando de que el presidente del Banco Central lamentablemente es una pieza política del oficialismo. Sí, y eso es lo que nosotros estamos viviendo. No hay capacidades técnicas para ejercer ese cargo, eso lo advertimos en su momento, ni de él ni del directorio que lo acompaña, pero entonces la intención es mantener una autonomía de este Banco Central. En materia cambiaria se elimina este tema de los convenios cambiarios, porque si tú tienes libertad, libre convertibilidad, no vas a tener nunca, no es necesario un convenio cambiario que tú firmes con el Ejecutivo. ¿A cuenta de qué? Tú tienes que firmar con el Ejecutivo convenios cambiarios para establecer la libre convertibilidad. En situaciones muy excepcionales, y en este caso es lo que se prevé en la ley, bajo un esquema de emergencia y con las 2/3 partes, una aprobación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es que se puede permitir al Banco Central pues establecer un régimen cambiario. Entonces, la idea es plantear una libre convertibilidad, establecer claramente que toda la renta petrolera, todos los recursos, todo ese ingreso tiene que vender, todas esas divisas tienen que vendérselas al Banco Central. Ahora, diputado, le pregunto porque, por ejemplo, hay varias preguntas en el tintero, valgan nuevamente la redundancia, me la disculpan. La Asamblea Nacional Constituyente, según leí incluso en un trabajo que hizo Pro Da Vinci, no puede aprobar una derogación de la ley de ilícitos cambiarios porque no es el Parlamento oficial establecido en la Constitución. ¿Cómo entonces queda esto? ¿Cómo se le puede llamar a esto que está en vigencia al mismo tiempo? Bueno, eso es una de las cosas que por la nueva ley del Banco Central y el establecimiento, normando ya los principios de libre convertibilidad, no siendo necesario, por supuesto, convenios cambiarios, se eliminan también, se deroga la ley de ilícitos cambiarios, se derogan los convenios cambiarios, se deroga la ley de contribuciones especiales por precios exorbitantes de hidrocarburos y, bueno, las otras que nosotros consideremos en su momento, durante todo este debate que pretendemos empezar en los próximos días, para recuperar la institucionalidad del Banco Central. Esto es fundamental, o sea, para poder salir de temas económicos, para poder salir de esta crisis económica que nosotros estamos viviendo en el país, es fundamental buscar la autonomía de las instituciones, en este caso desmontar por completo y darle transparencia a la política monetaria, cambiaria y una regulación fiscal por parte del Banco Central de Venezuela. Vamos a ir a la pausa, hay muchas preguntas y hay también algunas que me quedan a mí en el tintero que voy a tratar de hacer en breve porque sé que el tiempo apremia. Le voy a pedir cuando regresemos que pueda contestar puntual lo más
posible para que haya mayor participación, porque muchas personas están haciéndole preguntas sobre todos estos temas que estamos conversando, y también ustedes ayer rechazaron el nuevo decreto, una vez más, de emergencia económica, y es menester también hablar de eso. A la pausa, ya venimos con más. Estamos conversando con el diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento. 7:10 de la mañana, enseguida regresamos.